Last of Us Parte 1 fue, en su momento, la última gran expresión del videojuego cinematográfico, el punto culminante de una tendencia que dominó la séptima generación. En una época en que los juegos querían parecerse a las películas, cuando Gears of War, la trilogía original de Call of Duty Modern Warfare y Uncharted dictaban la forma y el ritmo de la narrativa interactiva, Naughty Dog no solo perfeccionó el modelo, lo llevó a su cima. Convirtió una fórmula agotada en una declaración artística. Fue el punto más brillante de toda una generación que aspiraba a contar historias con la sensibilidad y el ritmo de un gran drama visual. Podemos definir el mundo de The Last of Us Parte 1 como uno hermoso y cruel. La dirección de arte es, quizás, el elemento más subestimado y a la vez elocuente del juego. Visualmente deslumbrante y hermoso, establece un contraste poderoso entre la estética característica de Naughty Dog, siempre pulida, luminosa, colorida, detallada, y la crudeza de su historia. Logra un contraste profundamente simbólico entre la belleza de la naturaleza que reclama las ruinas del mundo humano y la fealdad moral de los personajes que lo habitan. Esta dualidad entre lo estético y lo brutal, entre la decadencia civilizatoria y la resiliencia biológica, se expresa con contundencia tanto en su dirección de arte como en su gameplay. El mundo natural, lleno de color y vitalidad, se contrapone con los vestigios de la civilización, paisajes en ruinas, ciudades devoradas por la vegetación y personajes moralmente erosionados. En The Last of Us no fue el mundo lo que colapsó, sino la humanidad como concepto. Aquí no hay redención fácil, ni héroes puros. Hay sobrevivientes rotos, decisiones grises y un universo ético en ruinas. Todo esto la dirección se encarga de mostrárnoslo con elocuencia. Un contraste constante entre la belleza natural y la fealdad humana, entre la vida que florece y las ruinas que quedan, entre un mundo que vuelve a nacer y una humanidad que ya no tiene salvación. No es el planeta el que se derrumbó, sino el concepto mismo de civilización. El verde vibrante que cubre las ciudades en ruinas es un recordatorio cruel: la naturaleza no nos necesita. Pocos títulos han logrado comunicar tanto sin palabras. Cada carta abandonada, cada diario, cada cadáver es una historia. Las ruinas cuentan su propio pasado. El lenguaje de The Last of Us no está solo en sus líneas de diálogo, sino en su mundo, en su ritmo, en sus pausas, en su silencio. Su dirección de arte y su diseño son su narrativa. Naughty Dog entendió que en los videojuegos el gameplay manda. A pesar de su envoltura cinematográfica, The Last of Us entiende que el alma del videojuego sigue siendo el gameplay. Contrario a lo que se podría esperar de un título tan narrativo, su gameplay es muy variado y profundamente divertido. No solo acompaña la historia, la sostiene. En una industria donde los videojuegos muchas veces terminan subordinando la interacción a la narrativa, The Last of Us Parte 1 demostró de manera excepcional que es posible lograr un equilibrio. Cada combate es un dilema moral. Cada encuentro puede resolverse con sigilo o violencia. Hay opciones, hay ritmo, hay diseño. Es un juego que entiende que la narrativa no está solo en los diálogos, sino en la forma en que el jugador experimenta las decisiones y las consecuencias. En tiempos donde los videojuegos se obsesionaban con parecer películas, The Last of Us recordó algo esencial, que en los videojuegos la emoción no se mira, se juega. La variedad de enemigos, la tensión constante y la dinámica entre combate, sigilo y exploración conforman una experiencia profundamente divertida sin que eso reste gravedad al relato. El corazón de The Last of Us Parte 1 son sus personajes. Como ya es característico del estudio, los personajes llevan el peso emocional del juego. Uno de los grandes logros del juego es su manejo de personajes. No hay villanos en el sentido clásico, solo individuos rotos tratando de sobrevivir. Joel, un hombre destruido por la pérdida, anestesiado por la violencia y sobreviviendo al día a día más por inercia que por convicción, encuentra en Ellie una razón, imperfecta y peligrosa, de seguir adelante. Ella, por su parte, perdida en el laberinto de su propia averiguación, atrapada entre el trauma, la inocencia y la necesidad de encontrar un lugar y propósito en un mundo que ya no le puede ofrecer ni esperanza ni respuestas fáciles. El vínculo entre ambos crece de forma orgánica y verosímil y se convierte en el verdadero motor de la historia. La brutalidad emocional del final confirma que no se trata de una historia edificante, sino de una reflexión cruda sobre el amor, egoísmo y moralidad. Su historia, intensa, llena de matices grises y circular, avanza de manera natural,
encumbrando momentos emocionales, acompañando de manera adecuada la acción, pero también respetando la importancia de las pausas y los silencios, algo común en los Walking Simulator como The Stanley Parable o Gone Home o Firewatch, pero inédito en un AAA. A pesar de su historia tan sombría, entre el ruido de los disparos y el silencio de los desiertos urbanos, The Last of Us deja entrever destellos de compasión. La bondad, como diría Benedetti, es un percance costoso. En este universo donde la esperanza es un acto de terquedad, surge la emoción más pura, la de seguir siendo humano aunque todo lo demás se haya derrumbado. Música, ambientación y silencio. Gustavo Santaolalla acompaña la tragedia con una banda sonora minimalista, austera, casi silenciosa, pero devastadora. Su austeridad es su virtud. Transmite lo esencial, lo que sobrevive cuando ya no queda nada. Consigue amplificar la emotividad sin robar de protagonismo a las imágenes ni a las acciones. Es un acompañamiento emocional sobrio, que deja espacio para el silencio, la atención y la interpretación. Cuando pienso en The Last of Us Parte 1, dos ideas llegan a mi mente: ejecución sobre innovación y la paradoja de la perfección. El juego de Naughty Dog no inventa nada, ni propone nada nuevo. Realmente no es innovador en ningún sentido, y sin embargo lo hace todo bien. Es una obra construida sobre la perfección técnica y la pulcritud narrativa. Su historia no es la más original ni revolucionaria, pero sí una de las mejor contadas. Es el ejemplo más claro que la grandeza no siempre radica en la invención, sino en una realización impecable. Es un portento de ejecución, una demostración de que no hace falta romper las reglas para alcanzar la excelencia. Donde otros recurren al mínimo esfuerzo, Naughty Dog apostó por la perfección, y esa perfección, ese pulido casi enfermizo, termina siendo tanto su mayor virtud como su mayor defecto, porque cuando todo está tan bien hecho, cualquier mínimo defecto resalta aún más. Esto será mucho más notorio en su secuela. En un medio donde lo bueno a menudo basta, The Last of Us Parte 1 es tan refinado que sus pequeñas imperfecciones destacan más, como coberturas artificialmente colocadas o la progresión de Joel hacia una suerte de Rambo, se siente más notorio de lo que sería en otros juegos. Es, en cierto modo, víctima de su propia excelencia, demasiado bueno para su propio bien. Y aunque no sea una obra innovadora, sí es una obra maestra de la ejecución, un producto tan bien hecho que roza lo sublime. Y con todo esto, ¿podemos decir que The Last of Us Parte 1 es una obra maestra? Es una pregunta abierta. Su estatus de obra maestra dependerá de cuánto valore el jugador la perfección formal frente a la innovación conceptual. En lo que a mí respecta, yo diría que sí. Tal vez no en el sentido clásico de innovación, pero sí en el de ejecución. Es una obra tan perfectamente hecha, tan emocionalmente precisa, que su impacto trasciende el propio medio. Tal vez no inventó nada, pero lo perfeccionó todo. Y sin embargo, no necesitaba una secuela. Su final era un cierre perfecto, un círculo completo, una obra que, en su ambigüedad, lo dijo todo. Su continuación, por brillante que fuera, solo podía existir a través de un esfuerzo casi titánico para justificar su propia existencia, pero eso ya pertenece a otra historia. En cuanto al remake, hay luces y sombras. Sus mejoras visuales son impresionantes, además de traer material adicional para los fans, pero al unificar el tono artístico con parte 2, pierde algo del contraste original. Los colores cálidos y la luminosidad de parte 1 eran un reflejo de la vida que aún persistía. Los tonos fríos de parte 2 no solo representaban un mundo donde la humanidad se había extinguido moralmente, sino el duelo y el descenso moral que vivían las protagonistas. Al borrar esa distinción, se diluye parte del lenguaje visual que definía cada entrega. Los colores, las luces, las sombras, todos esos matices hablaban un lenguaje propio. Redefinirlos sin necesidad, a mi parecer, es un error más de lectura que una mejora técnica. Pero mi mayor queja de esta versión no está en el juego en sí, sino en la política del precio del remake. Venderlo a $70 y restringir el acceso a la versión digital de PlayStation 4 es un abuso corporativo, uno que se viene sumando a la serie de abusos que ha hecho la tienda de PlayStation en los últimos años. Un gran juego empañado por decisiones de mercado. Lo que sí no está a discusión es el valor de Naughty Dog como estudio y el de Neil Druckmann y Bruce Straley como directores. Naughty Dog es sinónimo de calidad. Las críticas hacia sus reediciones, más corporativas que creativas, son injustas y desmesuradas. El estudio siempre ha entregado obras de excelencia constante y merece respeto,
por parte de los jugadores. El éxito de The Last of Us no puede entenderse sin la conjunción de dos mentes, Neil Druckmann y Bruce Straley. Ambos habían trabajado juntos en Uncharted 2, donde ya se vislumbraba una simbiosis creativa poco común. Straley, un director de diseño obsesionado con el ritmo, la tensión y la claridad jugable; Druckmann, un narrador que veía en los videojuegos un medio capaz de contar historias con el peso emocional del cine o la literatura. En The Last of Us Parte 1, esas dos fuerzas se equilibraron con precisión quirúrgica. Straley garantizó que cada disparo, cada golpe y cada animación tuviera una lógica física y emocional. Druckmann tejió un relato donde el drama humano se volvía el verdadero motor del conflicto. El resultado fue un juego que unió la sensibilidad cinematográfica con una jugabilidad orgánica, un título que marcó la madurez narrativa del medio. Para Straley, fue de los últimos trabajos de su carrera dentro de Naughty Dog, un perfeccionista silencioso, cuya dirección otorgó identidad visual y mecánica al estudio. Para Druckmann, fue el inicio de su figura como autor, el paso de escritor a símbolo de una nueva ambición narrativa en los videojuegos. The Last of Us no solo cambió sus carreras, cambió la manera en que la industria entendía el potencial de los videojuegos como medio de expresión. Con el paso de los años, The Last of Us se ha convertido en emblema de una filosofía: campañas de un solo jugador, narrativas potentes, personajes memorables. Es la esencia de PlayStation Studios y el legado de Naughty Dog: perfección, emoción y un respeto absoluto por el arte de contar historias a través del juego. En conclusión, The Last of Us Parte 1 es un clásico moderno, un título que marcó una época y que aún hoy, más de una década después, sigue siendo relevante y emocionalmente demoledor. Es un videojuego excepcional, técnicamente deslumbrante, narrativamente refinado y emocionalmente contundente, divertido, tenso y profundamente humano. Se erige como un estandarte de PlayStation y un símbolo de la madurez del medio. No redefinió la industria, pero sí la elevó a un nivel de maestría pocas veces alcanzado.